conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. Hola, mi nombre es Francisco Nieto Rentería, sacerdote diocesano, profesor de esa Universidad Pontificia de México, y quiero compartirles un poco acerca de una de las especialidades en la teología, en la Facultad de Teología, y esta especialidad es de teología bíblica precisamente. La primera cosa que quisiera hacer es que podamos estar ubicados en este asunto. Se trata de teología bíblica y por lo tanto estamos dentro del área de teología. Esto significa que para estudiar la teología bíblica antes habrá que haber hecho estudios de teología en general. Sabemos de qué se trata el asunto, ¿no? Se trata de reflexión a partir de la fe. Y se trata de reflexión a partir de una fe expresada de modo particular, no exclusivo, pero de modo particular en las Sagradas Escrituras. Así que este es el hilito que seguimos, el de las Escrituras, estudiadas ya en la teología, en lo que llamamos bachillerato, en la teología básica, estudiadas allí y entonces llevadas adelante un poco más y de manera particular en las otras etapas. Hablar de especialidad en teología bíblica es hablar de ciclos de estudios. Suponemos el ciclo básico, teología, el bachillerato, y entonces estamos entendiendo que hay licenciatura, pero también hay doctorado. Hablar de especialidad en teología bíblica, pues, es pensar siempre. Necesitamos el bachillerato, la teología básica, podemos hacer licenciatura y además doctorado en la especialidad de teología bíblica. Y quisiera comentar un poco acerca de las dos posibilidades, licenciatura y doctorado. Y repito un dato primero, para inscribirse a la licenciatura en teología bíblica hace falta haber terminado, haber hecho o tener acreditado ese ciclo básico que es el bachillerato teológico, haber estudiado teología o obtener el reconocimiento de la institución, en este caso de la Universidad Pontificia, de los propios estudios teológicos. La licenciatura en teología bíblica supone eso que ya estaba en el bachillerato, la Biblia como base de la reflexión teológica, pero ahora estudiada de modo especial, de modo particular, no exclusivo, porque seguimos estando en la Facultad de Teología, pero estudiarla de modo particular y dedicarnos de modo especial a ella desde diversos ángulos. Los estudios que hacemos en esta universidad están organizados en 3 fases o con 3, momentos, pero están organizados en 3 años para nosotros. 2 años formales de licenciatura, de estudios específicamente de segmentos de la Escritura, de textos bíblicos, de libros bíblicos y así, y 1 año previo dedicado a las lenguas. Y este es un dato que creo que vale la pena tener en cuenta. Para hacer los estudios de licencia y después de doctorado, es decir, de especialidad en teología bíblica, hace falta tener en cuenta estos asuntos. Cierto que hay otra serie de lenguas que se piden, lenguas modernas, para la investigación, etc., así como en el bachillerato se pedían ciertas lenguas también, en licenciatura pues se avanza en ese asunto,
Pero particularmente hay dos que hay que tener en cuenta siempre. Es más, que aquí las tenemos en cuenta desde el principio como algo fundamental. Estudiar la Escritura necesariamente pide estudiar las lenguas en que fueron escritos los textos bíblicos. Y por lo tanto, nos corresponde atender desde el principio hebreo y griego. Ni modo, el primer año va por el estilo, dedicado prácticamente a las lenguas. Claro que no solamente, hay otros cursos que van allí, pero lo fundamental en el primer año, en este año que llamamos propedéutico, es estudiar lenguas. Puede sonar un poquito difícil en un momento, pero en realidad no lo es tanto. Dedicados día tras día a hebreo y griego, entre otras cosas, pero particularmente dedicados a hebreo y griego, va dejando sin duda, va dejando su marca y va dando las herramientas necesarias para ir entrando poco a poco a empezar a leer los textos, a adquirir cierto dominio en ambas lenguas, hebreo y griego, y a poder entonces, cuando ya entremos propiamente en los estudios de licencia, en los 2 años que siguen, a poder entrar a los textos bíblicos, a poder conocerlos, etcétera, a poder leerlos en la lengua original y entonces a tratar de entenderlos de la mejor manera. Son elementos que hay que tener en cuenta y también es bueno considerar que aquí, en esta universidad, nos preocupamos por preparar a los candidatos, a los alumnos, en las lenguas bíblicas, en estas lenguas bíblicas, para capacitar a la investigación. Hay una distinción en líneas generales al estudiar la Biblia que es bueno tener en cuenta. Una cosa entendemos cuando escuchamos estudios exegéticos, propiamente bíblicos, exegéticos, y otros de teología bíblica. Aquí los estudios tienen el énfasis en la teología bíblica. La licenciatura que se obtiene, que otorga la institución, el título que otorga la institución, es teología bíblica. Un matiz particular de la teología bíblica es la difusión. Un matiz del exégesis, por otra parte, el del exégesis es el de la investigación. Nuestra pretensión aquí es no dedicarnos o no capacitar solamente para la difusión, sino también capacitar para la investigación. De modo que el alumno, el candidato, después el licenciado en teología bíblica o doctor en teología bíblica, pueda no solamente repetir lo que otros investigaron, sino también ahondar en su propia investigación y con solidez ofrecer los frutos de su investigación a la teología en general y a la vida de fe en la Iglesia. Los estudios de especialización en teología bíblica, pues, están marcados por las 2 etapas supuestas, la básica, la primera de bachillerato, la etapa de licenciatura y la etapa de doctorado. En la etapa de licenciatura empezamos con eso, con las lenguas. Después tenemos un plan de estudio organizado, ya una vez pasado el primer año, el propedéutico, en una serie de un número determinado de créditos que van entre los cursos particulares, específicos, teológicos, otros que llamamos comunes, porque somos parte de la Facultad de Teología y la licenciatura que se otorga es en teología, con especialidad en Biblia, y por lo tanto hay también cursos comunes que conviene y que hay que llevar. Hay otra serie de talleres, algunos con créditos, otros sin créditos, pero elementos necesarios en la investigación. Después de los 2 semestres básicos de propedéutico, entonces
todo eso se acomoda en otros 4 semestres, es decir, en los 2 años siguientes. Después, al final, habrá que acreditar todo esto que ha sido en lo que se ha avanzado durante ese tiempo con un examen que le llamamos complexivo y con una tesina de licencia. Y entonces tenemos el cuadro completo de la teología bíblica a nivel de licenciatura. Pero hay que pensar que no se quedan ahí las posibilidades, que entonces podemos avanzar un poco más y podemos hacer estudios de doctorado igual en teología bíblica. Allí es más notorio el asunto de la investigación. Allí se trata de elegir un asunto particular, un tema especial, quizá un libro específico o todavía más un texto específico, pero se trata de profundizar en cuestiones de fe. En los estudios de doctorado, pues los estudios suponen ciertamente los anteriores, el bachillerato en principio y la licenciatura. Y los estudios de doctorado van fundamentalmente como estudios personales bajo la guía de un asesor o director de tesis, con ciertas condiciones de créditos que también hay que cumplir, que se pueden cubrir con enseñanza, escribiendo en revistas especializadas. La propia universidad tiene espacio para eso, una revista de teología bíblica que existe dentro de la institución. Hay modos, pues, de cubrir esos créditos y al final lo fundamental estará expresado en una tesis doctoral que habrá que defender, presentar y que servirá como punto de partida para que el candidato, luego de ser acreditado y reconocido como doctor, pueda mantenerse en la enseñanza, que ese es el asunto fundamental. Pues vienen una serie de asuntos que tienen que ver con la presentación de la tesis, con cuestiones por el estilo, pero esas ya son cuestiones prácticas que se ven en el momento oportuno. El asunto fundamental tiene que ver con que la especialidad en teología bíblica de la universidad ofrece servicios para preparar a gente capacitada en cuestiones bíblicas, de manera que pueda avanzar en la investigación, que pueda difundir la investigación, que pueda quizá también enseñar en institutos de teología, que pueda sencillamente compartir la fe y profundizar en la fe, algo que además nos hace falta siempre en la iglesia. A mí me tocó venir a estudiar desde el bachillerato aquí en la Universidad Pontificia. Era todavía el siglo pasado, pero bueno, me tocó estudiar desde la teología. Y cuando empecé a estudiar la teología, sabía ya, mi obispo me lo había dicho, que iba a continuar estudios. Y además ya sabía cuáles estudios, Biblia. Así que desde el principio empecé a interesarme de modo particular en cuestiones bíblicas, y la experiencia de estudios en licencia fue una experiencia grandiosa aquí mismo en la Universidad Pontificia. Todavía hace poco pude encontrarme con uno de mis profesores y me dio muchísimo gusto porque me he recibido muchísimo de él, de ellos, mis profesores en Biblia aquí en la Universidad Pontificia. Ha sido una experiencia grandiosa, ciertamente no tan fácil como yo hubiera pensado al principio, pero una experiencia grandiosa desde el hecho de ir entrando paso a paso en las lenguas, a veces con dificultad, especialmente en el caso del hebreo porque se trata de modificar un poco la manera hasta de pensar, hasta el orden en el modo de escribir y una serie de cosas en los caracteres y así. Pero al mismo tiempo es una experiencia grandiosa de ir entrando y poco a poco de ir entendiendo naturalmente la Escritura.
ciertamente no de una manera completa, pero de irla entendiendo ya sencillamente por el hecho de irla leyendo en hebreo o en griego, y desde ahí ir captando ciertos matices que después se revelan como matices importantes. El proceso es de pronto lento, especialmente la parte primera. Uno quisiera que las cosas salieran pronto, y yo quería aprender rápido y no tener que estar un día tras otro y avanzando así despacito, pero en realidad ese es el camino, y es un camino bueno. Y es un camino que después ofrece herramientas para hacer las cosas y estudiar e investigar y avanzar en la investigación de una manera más sólida. La primera parte fue esa. Una vez estudiando bachillerato, entrar a la licencia y empezar en esta experiencia grandiosa, no tan sencilla al inicio para mí, pero una experiencia definitivamente grandiosa de ir aprendiendo las escrituras en las lenguas propias de las escrituras. Después de la licenciatura, me tocó hacer lo propio de los estudios, de haber hecho estudios de licenciatura. Es decir, dedicarme un tiempo a la enseñanza, aquí mismo, por cierto, después en mi diócesis. Luego me tocó avanzar un poco más en los estudios hasta hacer el doctorado, y regresé y me he dedicado desde ese tiempo a la enseñanza, y no deja de ser una experiencia siempre nueva. He dicho, y es cierto, es una cosa grandiosa ir aprendiendo a entender las escrituras, a entender poco a poquito, ¿verdad? Pero a ir aprendiendo a entender las escrituras a partir de solo leerlas, o captar ciertos matices que ya la lectura de la escritura en sus lenguas originales ofrece. Esa es una cosa grandiosa, aunque también otra cosa grandiosa es ir aprendiendo que, aunque digo en cierto momento ya entendí, después regreso al mismo texto bíblico, y el hecho de ir investigando la enseñanza misma, la lectura continua de la Escritura da otra vez otros modos de comprensión, de manera que con el paso del tiempo llego a decir, ¿y por qué no había entendido esto? Es decir, se trata de un proceso siempre continuo de ir entrando y adentrándose en la palabra de Dios. Y esta es una experiencia grandiosa, que al mismo tiempo es una experiencia de fe, que ofrece de manera natural la teología bíblica como tal. Estamos a la base de las escrituras, o en las escrituras estamos en la base de la teología. Así que siempre es una experiencia grandiosa ir conociendo la escritura, ir aprendiendo cada vez más de ella. Es una experiencia grandiosa también tener la posibilidad de enseñar, de compartir lo que voy aprendiendo, y de compartirlo así, de esta forma, en un ambiente académico. Mi experiencia ha sido una experiencia grande a partir de la palabra de Dios. Creo que puede serlo, y espero en Dios que siga siendo. Así que está abierta la invitación para todo aquel que quiera acercarse. Estamos aquí a disposición. Existe un número de profesores, algunos dentro de la institución de modo permanente, otros que vienen a enseñar estudios bíblicos o cuestiones bíblicas, y así. Pero hay un equipo de profesores capacitados, preparados profesionalmente para ofrecer esta ayuda eclesial de preparar, tanto a nivel de licencia como a nivel de doctorado, así que están invitados. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.